Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y tu gracia. Y también gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de que pasamos muchas dificultades por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Ya fue planeado el seminario de la Biblia desde 25 de julio durante una semana, así que guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y puedan recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, texto principal de hoy. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, texto principal de hoy. Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Yo voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora en justicia. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida cristiana, también para los cristianos salvos. Si comparamos nuestra época con la Biblia, palabra de Dios, podemos entender muy claramente en qué época estamos viviendo ahora mismo. Podemos entender muy claramente con la palabra de Dios, comparando la situación de ahora, el aspecto de nuestra época, ¿no? En muchas partes de la Biblia explica muy detalladamente acerca de las cosas que se ocurrirán en los postreros días, que están muy cerca de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que el tiempo de la segunda venida de Jesús es los postreros días. Los postreros días, o sea, los últimos días. Y sabemos claramente que estamos viviendo en esta época en la que falta muy poco tiempo para ese día del Señor, a través de varias evidencias de la Biblia. ¿Sí? Varias evidencias. El texto principal de hoy también es la palabra acerca de esta última época, es decir, acerca de nuestra época. El tema muy importante.
porque estamos viviendo en esta época. Hoy vamos a aprender, vamos a escuchar más atentamente, por favor, porque estamos planeando el seminario de la Biblia, ¿sí? Es muy importante. Debemos escuchar bien acerca de la situación de ahora. Estamos viendo directamente ahora. La Biblia nos explica con qué forma de la vida debemos vivir adecuadamente en esta última época, como los cristianos salvos. Es decir, aquí la Biblia dice que debemos ser santos y piadosos. El texto principal de hoy dice así: esperando el día de Dios con un corazón anheloso. Con un corazón anheloso. Aquí el versículo 12 usa el verbo aquí, apresurar, ¿sí? Apresurar. Apresurándoos, dice. Esta palabra tiene un significado de algo de anhelo, algo de anhelo. En la lengua original, la frase fue escrita un poco más directamente en el sentido de anhelo, Es decir, dice que esta frase, espere el día de Dios anhelosamente, con un corazón anheloso. La lengua original dice así. Es decir, tenemos que tener una forma santa y piadosa exteriormente y a la vez debemos tener también una forma anhelosa interiormente. Si pensamos un poco más detalladamente en esto, a pesar de que un cristiano es santo y piadoso exteriormente, ¿sí? Aparentemente, si no tiene un corazón anheloso interiormente, eso sería una forma muy indigna bíblicamente. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Por lo tanto, el título de hoy es anhelo. Es una palabra muy corta y simple, pero podemos decir que esta palabra tiene muchos significados para los cristianos salvos, para nosotros, ¿no? Cualquier persona tiene algo de anhelo hacia algún objeto, ¿no? Eso podría ser algunas cosas materiales o algunas personas, hacia algunas personas, ¿no? Pero hoy meditemos y pensemos sinceramente en qué cosa debemos considerar anhelosamente siendo los cristianos salvos por mediante de la palabra de la Biblia de hoy. Y también se puede decir que es una cuestión de considerar seriamente que nuestra época, cuanto más cerca del fin del mundo, más y más desaparece el anhelo, sí, anhelo hacia Dios. Y las cosas espirituales se desaparece este aspecto de anheloso. Algo anheloso es algo caliente, ¿no? Anheloso es algo caliente. Entonces, la Biblia les pide que los cristianos tengan un corazón anheloso, siempre, un corazón caliente, podemos decir así, un corazón caliente. Yo tengo un corazón caliente, yo tengo un corazón anheloso. Hoy vamos a pensar, contexto principal de hoy. En la Biblia, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo siempre son comparados con el fuego, Podemos decir que ellos son calientes. La palabra de Dios, la obra de Dios, Espíritu Santo son calientes. Muchas partes de la Biblia explica acerca de esto. Aquí he elegido 2 versículos, San Lucas 24:32, Jeremías 23:29. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Y se decían en uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Abajo, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La Biblia dice así. La palabra de Dios
Escrituras dice, es un fuego caliente. Cuando los discípulos escucharon la palabra del Señor, sus corazones fueron calientes, como dice este versículo, porque la palabra del Señor es como un fuego vivo, ¿no? En el libro de Jeremías también dice que la palabra de Dios es como el fuego, ¿no? La palabra de Dios es el fuego. Y este fuego vivo se extiende cuando se prende. Es algo muy obvio, ¿no? Por lo tanto, si una vez se me prende el fuego del Evangelio, yo mismo estaría caliente, ¿sí? Y este fuego se le prendería a otra persona. Esta es la predicación. Eso es el fuego del Evangelio vivo. Es decir, eso es el principio de que la palabra del Evangelio se propaga a las personas. Así predicamos el Evangelio. Palabra de Dios como fuego. Los discípulos que fueron calentados por el fuego del Evangelio pudieron predicar este Evangelio. Y por eso ahora este fuego del Evangelio se fue transferido a nosotros y fuimos salvos de esa manera, ¿sí? El Evangelio es el fuego. La palabra de Dios es fuego. Espíritu Santo es fuego. Es caliente. Eso es el Evangelio. Es decir, el Evangelio es un fuego vivo. Un fuego vivo. Entonces, Jesús también dijo así, de esa manera. Aquí San Lucas, capítulo 12, versículo 49. San Lucas 12, 49. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Jesucristo dijo esto directamente. Por lo tanto, el corazón ardiente y apasionado por la obra de Dios y el Evangelio es el corazón que se merece obtener como un cristiano salvo. Nosotros somos cristianos salvos, ¿no? Así que debemos obtener este corazón como fuego caliente. El Evangelio es el fuego y el fuego es caliente. Entonces, se puede decir que el corazón caliente es algo anheloso. El título de hoy es anhelo, ¿no? Entonces, podemos entender de esa manera. Todo conectado. Corazón caliente, corazón anheloso. Es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, Dios quiere que nosotros estemos siempre calientes y anhelosos hacia Dios y las cosas de Dios. Esto es el aspecto muy adecuado para los cristianos que viven en los postreros días, en esta época. Así que el texto principal dice que debemos ser santos y piadosos por fuera y a la vez también tener una forma anhelosa por dentro hacia el día de Dios. Día de Dios. Texto principal dice así, ¿no? Se puede decir que para que lo exterior esté equipado adecuadamente, primero debe estar bien equipado lo interior, ¿no? Lo interior más importante. En realidad, así como lo visible es mucho más importante que lo visible, este principio se aplica igualmente a nuestra fe también, ¿sí? Nuestra fe, nuestro aspecto interior, nuestro corazón invisible, pero corazón anheloso, corazón caliente, como los cristianos. Es decir, se puede decir que es importante tener primeramente un corazón anheloso hacia Dios, hacia el Evangelio, hacia las cosas de Dios, el cual es invisible por dentro, para que tengamos un aspecto piadoso y santo, el cual se muestra por fuera, ¿sí? La Biblia dice que nuestro corazón debe estar caliente, especialmente en los
postreros días, en los últimos tiempos. Ser frío o tibio es lo que el Señor odia mucho, ¿sí? El Señor odia mucho lo tibio, lo frío. Por eso la Biblia dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Aquí explica bien lo que el Señor que odia, ¿sí? Apocalipsis 3, 16, si lo tienen, leamos juntos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí la Biblia dice así, es lo que dijo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús mientras le prendió, ¿sí? Mientras le prendió a la iglesia de Laodicea. Le prendió. Se puede decir que el aspecto de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis es un aspecto de la iglesia en aquel momento. Y a la vez es un aspecto de las iglesias que aparecen en toda la historia humana también. Podemos entender de esa manera. Es una explicación acerca de la iglesia, la forma de la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia de Laodicea, que es la última séptima iglesia que aparece en el Apocalipsis, especialmente le presenta las características representativas de las iglesias de nuestra época, que viven en los posteriores tiempos. Es decir, el contenido del reproche que la iglesia de Laodicea ha recibido por Dios puede aplicarse para las iglesias de nuestra época, ¿sí? Y a la vez también para nuestra fe igualmente. Ese contenido del reproche de Dios fue el aspecto tibio, como dice este versículo. Es decir, Dios le prendió acerca de la fe tibia, acerca de la vida cristiana tibia. Uno que tiene este tipo de fe, Dios le prenderá a él, ¿sí? Por lo tanto, podemos entender que el aspecto tibio, ¿sí? Aspecto tibio de los cristianos es algo malo ante Dios. Tibio es malo. ¿Por qué lo tibio es malo? ¿Por qué? ¿Cómo piensan ustedes? Antes también les expliqué esto, ¿sí? Como un coreano. Para mí poco raro. Algunos, aquí en Perú, unos hermanos me preguntaron con este versículo. Me preguntaron de esa manera. ¿Por qué tibio es malo? ¿Sí? Algunos hermanos. Cuando recibí esta pregunta, me confundí un poco. ¿Cómo piensan ustedes? Aquí entre nosotros, algunos piensan que tibio es bueno. ¿No? Algunos. ¿No? Sí, yo quiero explicar en esto. Porque casi todas las personas, todos los coreanos, casi todos los coreanos, yo soy coreano entonces, consideran que lo tibio es algo malo muy comúnmente. Tibio es muy comúnmente malo, consideran de esa manera los coreanos. Es decir, no hay ninguna razón que damos una pregunta como esto. ¿Por qué tibio es malo? Ninguna persona pregunta de esa manera, ninguna persona. ¿Por qué? Generalmente, comúnmente consideran tibio es malo. Pero aquí en Perú, algunos no. Algunas personas piensan que lo tibio es más bien bueno. Algunos. Entonces, podría surgirse esta pregunta, ¿sí? Personalmente, me confundía un poco cuando había recibido esta pregunta en los primeros tiempos en Perú, ¿sí? Yo vine aquí
2017, yo fui a un restaurante. Aquí esta persona me preguntó algo, gaseosa, helado, sin helado, algo, ¿sí? Ahora puedo entender bien por qué me preguntaron esa pregunta. Ahora sé, algunos peruanos prefieren la comida tibia que la comida demasiado caliente cuando piden un menú en los restaurantes, ¿sí? Demasiado caliente no quieren, ¿sí? Tibio está bien, ¿sí? ¿No? También los meseros preguntan a los clientes que elijan, como les dije, las gaseosas heladas, gaseosas sin heladas. Pero en Corea, desde el principio, no hace falta preguntar esa pregunta acerca de la gaseosa. ¿Por qué preguntan esto? ¿Sí? Yo personalmente no entendí absolutamente por qué me preguntaron eso por primera vez aquí en Perú. Porque en Corea consideran que las gaseosas tienen que servirse en la condición de bien fría, básicamente, bien fría. Básicamente, consideran que eso es muy normal. Bien fría, bien caliente, es normal, ¿sí? Los coreanos consideran indudablemente que las comidas cocidas tienen que estar bien calientes y también que las gaseosas tienen que estar bien frías. Sí, esto es normal. Por lo tanto, ellos consideran que las comidas tibias no son normales. Algo tibio es anormal, sí. Algo tibio, anormal. Más bien son malos. Si hay una comida que debe estar caliente, pero está tibia, a los coreanos no les gusta porque creen que les dieron comida sobrante, ¿sí? Comida sobrante o que ha sido cocinada hace mucho tiempo. Consideran de esa manera. Por eso no me gusta mucho una comida tibia, gaseosa tibia, no, ¿sí? También, si hay algunas gaseosas que no son frías, consideran que no han sido tratadas bien. Por eso no les gustan las gaseosas tibias, sin heladas. Nunca imaginaba una gaseosa tibia, no. Pero aquí algunos quieren gaseosa tibia. Entonces, los coreanos entienden muy bien inmediatamente que lo tibio es malo cuando ven este versículo de Apocalipsis, ¿sí? Pero yo he conocido que algunos peruanos consideran que lo tibio es bueno, sí, tibio es bueno. Y por eso entendí por qué me preguntaron así, de esta manera, al ver este versículo. ¿Por qué, pastor, por qué tibio es malo? Aquí este versículo significa así, ¿no? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio es malo, pero algunos peruanos no entendieron esto. Entonces me preguntaron, pastor, ¿por qué tibio es malo? Pero ahora entiendo. De todos modos, la Biblia define que lo tibio es malo. Tibio es malo. Gaseosa sin helada es mala. Para mí, sí. Entonces, tibio es malo. A través de este versículo podemos reconocer que el Señor odia lo tibio. Entonces, lo tibio es malo bíblicamente. Es decir, los cristianos tienen que recordar siempre que mantener el corazón caliente, ¿sí? Es muy importante y adecuado ante Dios mantener corazón anheloso, corazón caliente, no tibio. Hay muchas historias que aparecen en varias partes de la Biblia en las cuales
el corazón caliente, o sea, el corazón anheloso, está conectado con la voluntad de Dios. Caliente es la voluntad de Dios. Un corazón caliente es la voluntad de Dios. La historia del juicio de Salomón, muy conocida, es un buen ejemplo que muestra qué es el corazón caliente. ¿Sí? Sabemos esta historia del juicio de Salomón, muy sabio. Aquí, primero de Reyes, capítulo 3, versículo 25-27, aquí aparece esta historia. El juicio de Salomón. Muy interesante esta historia. Aquí, primero de Reyes, capítulo 3, versículo 25 al 27. Aquí, les leo. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: señor mío, dad a el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Esta historia muy conocida, ¿no? Es la historia muy interesante también. Salomón dio una decisión muy sabia, ¿sí? Cuando dos mujeres le clamaron que un bebé era suyo, ¿sí? Tal momento dio una decisión muy sabia. El Salomón mandó a que dividieran ese bebé con un cuchillo, porque dos mujeres reclamaron que era suyo mismo, ¿no? En aquella época, las palabras del rey eran una orden muy estricta a obedecer, ¿no? Por lo tanto, si tal juicio sale, el niño corre el peligro de ser dividido con una espada, ¿sí? Imaginemos entonces, si yo fuera la madre verdadera de tal bebé, me sentiría realmente como si se encendiera mi corazón, ¿sí? Aquí la Biblia está explicando, así de esta manera, acerca del corazón de la mamá verdadera. La Biblia español usa la palabra conmover, ¿sí? Conmover aquí. Pero en la lengua original se describe como un corazón ardiente. Sí, lengua original explica un corazón ardiente. En ese momento, el corazón de la verdadera mamá ciertamente estuvo ardiendo. Ciertamente. Imaginemos, los padres, imaginemos. ¿Entienden, no? Este corazón ardiendo. Ese corazón ardiendo de real mamá es el corazón caliente, ¿sí? Y anheloso. Al fin, ese corazón salvó la vida del hijo, ¿sí? Un corazón anheloso, un corazón ardiendo, caliente, salvó la vida del hijo, ¿no? La sabiduría de Salomón pudo verificar el corazón de la mamá verdadera y salvar a la vida del hijo, ¿sí? Es muy importante. Es decir, el corazón caliente, el corazón anheloso, está conectado con el sobrevivir una vida, ¿sí? Corazón caliente, corazón anheloso, está conectado el sobrevivir una vida. Tiene esta relación. Corazón caliente, la vida está conectado. Por lo tanto, el bebé pudo sobrevivir. Desde el destino de morir por medio del corazón ardiendo de la mamá verdadera, ¿sí? Una mamá verdadera tiene este corazón anheloso.
corazón caliente hacia la vida de su hijo, ¿sí? Y se puede decir que ese corazón también está conectado con la obra del Señor, ¿sí? Obra del Señor en la que las almas muertas reciben la salvación. En varias partes de la Biblia, además de esta historia del juicio de Salomón, aparecen muchas historias en las que una vida recibe la salvación por medio de ese corazón ardiendo y anheloso. Muchas partes de la Biblia explican acerca de esto. Cuando Eliseo salvó al hijo muerto de la mujer sunamita, también hubo tal corazón ardiendo y anheloso. Aquí sale esta historia, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 33 al 35, sale esta historia. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 33 al 35. Aquí, esta historia también muy interesante y también tiene esta enseñanza. Un corazón caliente, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 33 al 35. Les leo. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este niño sobrevivió. Podemos decir que en las acciones que Eliseo hizo para salvar al niño, hubo un corazón anheloso, ¿sí? Corazón de Eliseo era un corazón anheloso, caliente. Lo primero que él hizo para salvar al niño fue orar a Dios. ¿Sí? Aquí dice, oró a Jehová. Primera acción fue orar a Dios. Porque lo que puede salvar una vida no es la capacidad de una persona, ¿sí? No es capacidad de una persona. Esta parte es de Dios, no del hombre. Debido a que Eliseo sabía exactamente que esa obra solo puede realizarse por el poder de Dios. Entonces oró a Dios e hizo lo mejor posible para que mostrara ese poder adecuadamente a través de él en sí mismo. Él conociendo exactamente. Porque Eliseo sabía muy bien que la obra de Dios, la cual salva vida, puede cumplirse siempre cuando acompaña el corazón ardiendo, el corazón anheloso. Él sabía exactamente en esto. Cuando Eliseo se tendió con todo su cuerpo sobre el niño muerto, intentando no solo una vez, sino haciendo lo mejor posible anhelosamente hasta que el niño sobreviviera. Él hizo de esa manera. Al final, la vida del niño fue devuelta. Esta historia dice así. Pero, al contrario, su criado Giezi no tenía el corazón como Eliseo. Giezi, en la acción que él hizo, Giezi, para salvar al niño, no había el corazón anheloso. Él no tenía este corazón como Eliseo. Aparece esta historia, segundo de Reyes, capítulo 4, 31. Aquí aparece esta historia de Giezi.
Segundo de Reyes 4:31, si lo tienen, leamos juntos. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. El niño no despierta. Su acción de Giezi, su acción fue solamente poner el báculo sobre el rostro del niño, no más, solamente. Cuando vemos aquí, no se ha dicho que Giezi oró a Dios. Aquí no hay esta frase, no oró a Dios. Podemos entender que su corazón no fue adecuado ante Dios desde el principio, ¿sí? Desde el primer momento. Él no oró. Salvar una vida muerta solo es posible a través del poder de Dios, no mediante alguna magia, no. Pero parece que Giezi mal entendía. Posiblemente Giezi pensaba en su corazón que el báculo en sí tiene un poder, porque él había visto a Eliseo que realizaba muchos milagros usando su báculo. Aunque fue la orden del Eliseo, la cual poner el báculo sobre el niño, entre el corazón de Eliseo y de Giezi había una gran diferencia desde el principio, desde el comienzo. Hay muchos casos en la Biblia en las que el báculo, el bastón, se usa para representar el poder y la presencia de Dios. En muchas partes de la Biblia aparecen estas historias. Sin embargo, ese báculo, ese bastón en sí no es Dios. Sí, no es Dios. Por ejemplo, hay un bastón de Moisés. ¿Sí? Bastón de Moisés. Él realizaba numerosos milagros con su bastón. ¿Sí? Sin embargo, sabemos bien por medio de la Biblia que ese milagro no fue realizado por el bastón, ¿sí? Sino por Dios. Sabemos. No tiene ningún poder en este bastón mismo, ¿no? Poder de Dios. Así como si alguien apunta a la luna con su dedo, debemos ver la luna en lugar de mirar ese dedo, ¿sí? Por lo que debemos ver a Dios a través de los milagros realizados con el bastón de Moisés, ¿sí? Debemos ver el poder de Dios. Pero lamentablemente, parece que Giezi no pudo ver a Dios. Giezi ciertamente había experimentado mucho a Dios, que realizaba su gran obra a través de Eliseo mientras acompañaba con él. Por lo tanto, él debería haberse dado cuenta claramente de quién es Dios y que el gobernante de la vida del hombre es Dios. Él debería haberse dado cuenta en esto. Pero lamentablemente no lo fue así, Giezi. Debido a que Giezi no conocía exactamente a Dios, no podía ser anheloso, ¿sí? No tenía un corazón anheloso. Así que usó el bastón solo una vez, con un corazón tibio, ¿sí? Con un corazón tibio. Podemos entender de esa manera. Y cuando el niño no sobrevivió, lo abandonó sin ningún esfuerzo. Solo una vez, un corazón con un corazón tibio no sobrevivió y lo abandonó. Imaginemos esa escena que estas dos personas hicieron. Imaginemos. No hubo la oración de Giezi hacia Dios.
Y también Él no usó hasta su cuerpo, sino usó solamente el bastón una sola vez nomás. La acción de Giesi era así. Si Giesi tuviera un corazón anheloso, un corazón caliente, lo habría intentado una o dos veces más. Sin embargo, la Biblia no dice que Giesi lo repitió. No repitió nada. Solo una vez nomás. Pero Eliseo oró a Dios. ¿Sí? Primero, oró a Dios y también usó con todo su cuerpo para salvar al niño. Repetidamente también. ¿Sí? Eso es un corazón anheloso. Él tenía este corazón caliente, este corazón anheloso ardiendo hacia una vida, para salvar a una vida. Él intentó de esa manera, con todo su corazón, con todo su cuerpo, toda su mente, todo su deseo. Entonces, ¿qué es un corazón ardiendo? ¿Qué es un corazón anheloso? ¿Y qué corazón salvó a la vida del niño? ¿Qué corazón? ¿Corazón tibio o corazón caliente? Obviamente, corazón caliente. Podemos decir que la obra de Dios, la cual revive una vida, está conectado con un corazón ardiendo y corazón anheloso. Ciertamente la oración del Eliseo era muy caliente, ciertamente. Esa es la oración anhelosa. Y por eso, esa oración llamó a una acción anhelosa, obviamente. Esa oración anhelosa es la oración caliente y adecuada. Se puede decir que bíblicamente una oración adecuada es la oración caliente. ¿Sí? Bíblicamente. Aquí la Biblia dice así. Busquemos Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y 4. A través de este versículo podemos entender qué es la oración adecuada, qué es la oración caliente. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y 4. Aquí les leo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí la Biblia dice así. Vamos a ver atentamente este versículo. Aquí, en el capítulo 8 del Apocalipsis, se describe una imagen del cielo. Una imagen del cielo y la oración de los santos, la oración de los cristianos. Se llaman el humo del incienso. ¿Sí? Humo del incienso. Para que haya humo, debe haber fuego, ¿no? Debe haber fuego. ¿Cómo está mi corazón entonces? ¿Cómo está mi corazón? ¿Es una oración caliente hasta que salga un humo? ¿O una oración formularia siempre que se hace sin un corazón anheloso, insensiblemente? ¿Cómo está mi oración? ¿Tiene fuego caliente? ¿Puede salir incienso a fuego? ¿Humo? Si mi oración es fría, estará lejos de la obra de Dios. Sí, podemos entender de esa manera. En este mes julio doy predicación para la reunión de distrito acerca de la oración. ¿Sí? Ya distrito 2 tuvieron la reunión este jueves. Ahí yo expliqué acerca de la oración adecuada. ¿Sí?
anhelosamente. Pero pensemos, algunas personas siempre oran, ¿sí? Pero solo con su boca. ¿Qué es oración? La oración adecuada. Todos los días podemos orar con nuestra boca, pero mi corazón no es anheloso, ¿sí? No es algo caliente. Eso no es adecuado. En el sentido verdadero, Dios no escucha, porque no tiene humo, ¿sí? Caliente, como fuego, tiene humo. Este humo va a subir, pero no tiene caliente, no, fría. No tiene humo, no llega al cielo. Sí, tiene esta enseñanza. Podemos entender esto con este versículo. La oración es como humo, fuego, conectado con fuego, conectado con un corazón caliente, no solo con la boca. Mi oración, ¿cómo está? Pensemos. Mi oración es fría, estaría lejos de la obra de Dios. Es decir, si tiene un corazón anheloso, podrá orar ardientemente, fervorosamente, ¿no? Sabemos bien acerca de la oración de Ana, ¿sí? Su oración anhelosa condujo al nacimiento de una vida preciosa, que es el Samuel, ¿sí? A través de su oración, condujo al nacimiento de una vida, que es el Samuel. Debido a que ella oraba tan fervorosamente y anhelosamente, el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha, ¿sí? La Biblia explica esto, ¿sí? Primero de Samuel, capítulo 1, 12 y 13, aparece esta historia. Primero de Samuel, capítulo 1, 12 y 13. Aquí les leo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, ¿sí? Aquí aparece esta historia. La oración fría, formularia y habitual no se habría visto de esa manera, ¿no? El corazón ardiendo, el corazón anheloso de Ana la hizo orar fervorosamente de esa manera, fervorosamente. Y esa oración caliente, ¿sí? Y esa oración se salvó como el humo, ¿sí? Se elevó como el humo del incienso hacia Dios, hasta Dios. Y su oración se cumplió por Dios, la oración de Ana. Al final, ella pudo tener un hijo, ¿sí? Sabemos esta historia. Pudo tener un hijo, es decir, obtuvo la vida, ¿sí? La oración caliente está conectado con la vida, ¿sí? Tuvo un hijo, Samuel, una vida. Así que el corazón anheloso está conectado con la vida preciosa. Por lo tanto, el Señor no se está pidiendo que tengamos un corazón más caliente, más anheloso, especialmente en estos últimos días, en estos posteriores días que estamos viviendo ahora. Por eso, texto principal de hoy aquí, de nuevo, segunda de Pedro capítulo 3, 10 al 13, busquemos de nuevo, texto principal. Con este concepto, de nuevo, vamos a leer juntos, ¿sí? Pensando acerca del corazón anheloso, acerca del corazón caliente y
Aquí, este texto principal explica una escena de los postreros días, ¿sí? Entonces, exactamente se aplica a nosotros también, ¿sí? Porque nosotros estamos viviendo en los postreros días. Por eso, ¿qué corazón debemos tener? Pensando esto, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer juntos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la casa también, ¿sí? Otra vez, lean por favor, pensando acerca de mi corazón. ¿Yo tengo un corazón anheloso o no? ¿Por qué? Estamos viviendo exactamente en este tiempo, en esta época, postreros días. Leímos de nuevo el texto principal, siempre. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es un corazón anheloso. ¿Por qué? Es porque ahora es la última época. Aquí el texto principal trata acerca de esta época, acerca de los postreros días. En ese momento, como dice en versículo 12, esperemos el día de Dios. El día de Dios con un corazón anheloso, con un corazón caliente. Podemos decir que este versículo está diciendo que hacia nosotros directamente, que estamos viviendo en nuestra época, que es la última época. El que tiene un corazón anheloso puede vivir adecuadamente ante Dios. Obviamente, ¿no? Reflexionemos. Yo verdaderamente anhelo la palabra de Dios. Pensemos, reflexionemos. Verdaderamente anhelo la palabra de Dios. Yo verdaderamente anhelo el Evangelio y la obra de Dios. Si tenemos este corazón anheloso hacia Dios, la obra de Dios, podemos salvar una vida, ¿sí? Al contrario, si no lo tenemos, no podemos salvar a una persona. Supongamos, por el camino, una persona se cayó por un ataque cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos para salvar a esta persona? Para salvar a esa vida. A pesar de que él es un desconocido, haría lo mejor posible para salvar, ¿sí? a él. Llamaría a la policía, les pediría ayuda a las personas alrededor y también podría hacer, ¿cómo se llama? RCP, ¿sí? RCP, para salvar. Hará todo lo posible para salvar a tal persona con el corazón anheloso, porque está muriendo, a pesar de que no conozco a él. Entonces, ¿cómo no tenemos un corazón anheloso mirando al amado que se cae en el infierno eterno? Pensemos, estamos mirando a las personas, a los amados, ¿sí? Mi familia, se caen en el infierno eterno. Sabemos la existencia del infierno, pero solamente mirando. Si es así, eso sería un corazón
tibio, ¿sí? Un corazón frío no es adecuado, ¿no? La promesa de Dios va a realizarse ciertamente. Mire, sabemos bien este versículo, Hechos capítulo 16, versículo 31. Sabemos muy bien este versículo, ¿no? Hechos 16, 31. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa muy preciosa, ¿no? Si creemos en el Señor Jesucristo, una vida muerta se puede salvar. ¿Sí? Una vida muerta se puede salvar. Creer en Jesús tiene muchos significados. Entre ellos, lo más importante es el amor, ¿sí? Amor caliente. Debido a que Jesús nos ama verdaderamente, estuvo dispuesto a soportar el dolor de la cruz, derramar toda su sangre preciosa y morir por mí, ¿sí? Por su amor. Creer en el Señor Jesucristo es creer en el amor de la cruz de Jesucristo. Podemos decir así también. Y en ese amor hay anhelo, ¿sí? Hay anhelo. Conectado con anhelo. Si no hubiera el amor anheloso de Jesús hacia nosotros, Él no podría morir en vez de nosotros en la cruz para nosotros. Y así que no podríamos recibir la salvación. Sí. ¿Entienden, no? Es decir, si tenemos un corazón anheloso hacia una alma muerta, esa alma muerta puede salvarse. Sí, por nuestro amor, corazón anheloso. Debido a que esa es una promesa de Dios, debe cumplirse. Si tiene este amor, si tiene este corazón anheloso hacia una alma, según la promesa de Dios, salvará, ¿sí? Será salvo tú y tu casa. Pero, lamentablemente, el problema es que no hay amor ni anhelo hacia una alma de mi parte. Esto es el problema. Si nos convertimos en un cristiano formulario superficialmente, esa obra de amor no se realizará. Podría ser como un cristiano tibio, ¿sí? Un cristiano frío, si no tiene el corazón anheloso. Por lo tanto, lo que se necesita en esta época para nosotros es el anhelo, porque la segunda venida de Jesús está muy cerca, ¿no? Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, conforme a mi anhelo y esperanza. Anhelo y esperanza. Propagar el Cristo, propagar el Evangelio es algo anheloso. Es algo muy obvio, ¿no? Porque eso es el amor. Amor es caliente, amor es anheloso. Si predica el Evangelio como la forma Giesi, ¿sí? Como la forma de Giesi, las obras de amor no se cumplirán adecuadamente. No cumplirán. Vivimos en una época en la que
vemos directamente numerosas evidencias de la segunda venida de Jesús, ahora mismo, ¿no? Si vemos la actualidad del mundo, ahora mismo, podemos sentir la segunda venida del Señor muy claramente. Sí, muy claramente. Nosotros nunca habíamos experimentado las cosas como esta época, ¿sí? Ahora vivimos mirando directamente estas cosas, sorpresas, con nuestros propios dos ojos. Coronavirus, sí, estamos experimentando ahora mismo también. Hace 3 años, sí, 2 años no podíamos reunirnos presencialmente en la iglesia. Algunos hermanos murieron por COVID, sí, también ahora mismo también algunos están sufriendo coronavirus. Antes no había como esta enfermedad, tan largamente, tan fuertemente, todo el mundo. Ahora estamos viendo directamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso está subiendo todo el precio de gas, pan. Estamos experimentando directamente. Es todo lo que dice la Biblia. Las señales de la segunda venida de Jesús está muy cerca. Pero, ¿con qué corazón debemos vivir? Ahora tenemos un corazón anheloso, un corazón caliente o tibio. A pesar de que estamos mirando estas señales directamente con nuestros propios 2 ojos. ¿Qué corazón tenemos? ¿Saben ustedes qué sucedió justo antes de que llegara el juicio de Dios en la época de Noé? ¿Saben ustedes? Imaginemos esta escena de nuevo. Sabemos muy bien, ya aprendimos varias veces qué sucedió en esta época de Noé, justo antes de que llegara el juicio. Las bestias por sí mismos entraron a la arca, de 2 en 2. Sí, verdaderamente ellos entraron por sí mismos en el arca. Busquemos Génesis capítulo 7. La Biblia explica muy claramente esto, ¿no? Génesis capítulo 7, versículos 9 y 10. Pensemos profundamente en esta escena, por favor. Génesis capítulo 7, versículos 9 y 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta escena es una imaginación? ¿Cómo piensan? ¿Una historia infantil? No, un cuento, ¿sí? Un cuento infantil. ¿Cómo piensan? No, realmente ocurrió este acontecimiento. Entonces, imaginemos, mire, este dibujo, imaginemos, esta escena, imaginemos. Hasta ese momento, nadie había experimentado un acontecimiento como esto. ¿Sí? Nadie. Una escena muy asombrosa, imaginemos. Y obviamente las personas se sorprendieron mucho al ver esta escena, mirando esta escena con sus propios 2 ojos directamente. Verdaderamente ocurrió esta escena. No es un cuento. Pero, pensemos, una cosa más sorprendente es que a pesar de que esa escena asombrosa fue lo que toda gente miró directamente, nadie subió al arca, nadie. Pensemos. Podemos decir que eso es el corazón duro, eso es el corazón necio del hombre.
Imaginemos, pensemos. Mire, aquí. Mire, si vemos el versículo 10, podemos saber que había 7 días más. 7 días más para las personas. Después de sucedió este acontecimiento sorprendente. Por último, Dios dio última oportunidad para las personas. Pero ya daba más de 100 años esta oportunidad, pero nadie escuchó. A pesar de que, ¿sí? Al final, finalmente, incluso vieron esta escena asombrosa, nadie subió al arca. Por último, Dios dio 7 días más. 7 días más. Pensemos, por favor. Si hubiera una sola persona, por lo menos, que creyera en el juicio de Dios, mirando esa asombrosa escena de los animales entrando al arca por sí mismos, esa persona habría podido entrar al arca suficientemente durante estos 7 días. Pensemos. Pero, como sabemos, nadie entró al arca durante estos 7 días. Solamente Noé y sus familiares, no más. Al ver esto, debemos pensar sinceramente, seriamente. Al ver esto, ¿ustedes cómo piensan? Me parece que esto también es un milagro en el sentido malo, ¿sí? Un milagro. A pesar de que vieron esto, nadie entró. Es un milagro en el sentido malo. Nosotros vivimos ciertamente en los posteriores días de ver una escena increíble llamada COVID que nunca antes habíamos visto. La Biblia también menciona acerca de estos directamente, ¿no? No solo coronavirus, sino también numerosas evidencias del fin del mundo se despliegan ante nuestros ojos. Las experimentamos y las miramos directamente ahora mismo. Quizás podemos decir que ahora mismo estamos mirando las escenas más impactantes, sorprendentes y ciertas que la escena donde los animales entraron al arca por sí mismos. Sí, más cierta. Pero si no nos sorprendemos al ver esto, y si no tenemos un corazón anheloso por las almas perdidas, esto ciertamente sería algo equivocado y malo, ciertamente. Un corazón tibio, corazón frío. Es muy necesario que pensemos en comparar nuestro corazón con el de ellos, que fueron juzgados en la época de Noé. ¿Sí? Pensemos. Como un cristiano, somos cristianos, ¿sí? Como un cristiano, ¿qué tipo de corazón tengo yo ahora mismo? ¿Yo realmente tengo un corazón anheloso? Por lo tanto, las personas tienen que ver lo que debemos ver en estos momentos especiales como los postreros días. Si vemos esta situación a través de la Biblia, podemos entender que primero debemos pensar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Es lo más importante. Pero lamentablemente se puede decir que la gente solo piensa en esta situación de ahora como un fenómeno social desafortunado y se dedica solo a las preocupaciones físicas y adaptación carnal. Es muy lamentable, ¿no? Por eso, busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14.
Este versículo también muy importante. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Se puede decir que ahora estamos pasando por los tiempos de la adversidad. Sí. Debido a las señales de los posteriores días. Muchas señales. Y la Biblia dice que tenemos que pensar y considerarnos en estos tiempos duros. Sí, ciertamente estamos pasando los tiempos duros, difíciles. Por lo tanto, los cristianos en nuestra época debemos pensar más sinceramente, más seriamente. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar? Pensando en el Evangelio y la segunda venida del Señor, debemos estar más despiertos y vivir una vida por el Evangelio con un corazón anheloso y sincero, caliente. Es muy cierto que vivimos en los posteriores días, en los últimos tiempos, tal como dice la Biblia. Sí, es muy cierto. Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de persona soy yo en estos últimos días. ¿Es Giesi o es Eliseo? Pensemos. Yo realmente tengo anhelo hacia las almas perdidas. Verdaderamente yo amo la palabra de Dios, el Evangelio, la iglesia, con un corazón anheloso. Tengo este corazón caliente. Se puede decir que eso es el corazón importante, muy requerido para nuestra época especialmente. Sí. Si tenemos el corazón anheloso, podemos predicar el Evangelio fuertemente, más allá de cualquier circunstancia. Si tenemos tal corazón, el fiel Señor concederá y cumplirá nuestras oraciones anhelosas, nuestros deseos del corazón. Porque esa es la promesa de Dios. Sí, 100%. Por medio de ese anhelo, un espíritu muerto se salvará. Está conectado. Nuestro anhelo está conectado con la vida preciosa. Hasta ahora aprendimos, ¿no? El corazón anheloso, caliente, está conectado con la vida, ¿no? ¿Conocen ustedes Matthew Henry, el gran pastor, ¿sí? Escoliasta y erudito bíblico de Inglaterra? Él dijo así: prepararse para los últimos días debería ser un trabajo diario. Él dijo de esa manera, ¿sí? Prepararse para los últimos días debería ser un trabajo diario. ¿Sí? Se aplica para nosotros también. Si vivimos de esa manera todos los días, podemos vivir entendiendo bien qué es más importante para nuestra vida como los cristianos. Si realmente entendemos y reconocemos esto, podemos vivir con un corazón anheloso ante Dios verdaderamente, con un corazón caliente ante Dios. Eso es lo que el Señor quiere para los cristianos en esta época. Y Él, este Señor, ayudará, bendecirá y llevará esa vida con su buena voluntad, la gracia y el amor. ¿Sí? A pesar de que estamos en los últimos tiempos, a pesar de que estamos en los tiempos muy difíciles, vamos a vivir nuestra vida cristiana más dignamente, sanamente, confiando en la providencia y
los principios de Dios que tratan nuestra vida. Ya, como sabemos, está planeado el seminario de este 25, falta poco tiempo, ¿no? Podría ser, esto será última oportunidad para alguien, ¿sí? Entonces, oren mucho, con corazón anheloso, caliente, y predicamos este evangelio. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder predicar el evangelio fuertemente, con un corazón anheloso para el seminario que habrá desde 25 de julio, que a muchas almas perdidas en este seminario, para que puedan escuchar la palabra del evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.